Ciudadano Tocayo, muchas gracias por tomarnos como siempre la llamada. ¿Qué está pasando en México? Pues querido Paco, lamentablemente las cosas, el recuento que ustedes acaban de hacer es un recuento importante, pero no exhaustivo, porque lamentablemente los hechos violentos son muchos más, muchos de los cuales no se visualizan adecuadamente. La violencia no se limita a la pérdida de vidas humanas. Estamos hablando también de privaciones ilegales de la libertad, estamos hablando de extorsiones, estamos hablando de cómo la delincuencia ha capturado los mercados lícitos e ilícitos en nuestro país, cómo se ha involucrado en las campañas electorales. Entonces, estamos hablando de una violencia que ha llegado a una situación de normalización. Justamente lo decía la reportera, a partir de la guerra contra el narco hemos visto cada vez más hechos que nos recuerdan el débil Estado de Derecho en el que vivimos. Lamentablemente también hay que decirlo, estos hechos no empezaron en realidad en el sexenio de Calderón, sino venían del final del sexenio de Fox. Todos más o menos calculamos el inicio de la violencia en nuestro país a partir de ese famoso hecho que se da antes de las elecciones, en donde en Michoacán, en una discoteca, avientan las cabezas de un grupo delictivo, de integrantes de un grupo delictivo. Y entre las tantas atrocidades que deberíamos de sumar, pues están también estas ejecuciones extrajudiciales que hemos visto en días recientes. Tan solo en Tamaulipas tenemos 2 casos, uno de jóvenes que fueron confundidos por delincuentes, los ultima el ejército mexicano, y a estos jóvenes intentaron hacerlos pasar por delincuentes, intentaron sembrarle drogas y armas, no se pudo gracias a la comunidad, y tuvimos los videos hace algunos días de unos presuntos delincuentes que son ejecutados abiertamente por el ejército mexicano. Entonces sí estamos viendo una crisis muy profunda, porque lamentablemente cada que ha habido una mejora en algo, se ha abandonado esa acción. ¿Por qué? Porque el gobierno que llega quiere borrar todo lo que se hizo bien antes, lo poco que se hizo bien antes, y en partir prácticamente de cero. En este sexenio empezamos con la eliminación de una Policía Federal que funcionaba y creamos una Guardia Nacional que no funciona. Tenemos una Fiscalía General de la República absolutamente colapsada, recortes presupuestales a los estados enormes y una ausencia de estrategia real que nos ayude a combatir los delitos. Y toda vez que al presidente se le pregunta o toda vez que el presidente hace un recuento de sus supuestos éxitos, como acaba de suceder el 1 de julio, pues nos dice que México está en paz, que todo va bajando. Nosotros el próximo martes vamos a hacer un recuento precisamente de los datos oficiales y ver cómo lo que nos están diciendo es absolutamente falso. Tomemos el caso del secuestro. Nos dicen que ha bajado en este sexenio 74%. Los datos oficiales no dicen eso, y eso que los datos oficiales están sumamente maquillados. Hicimos solicitudes de transparencia a San Luis Potosí, y solo en San Luis Potosí en los últimos 2 meses hemos encontrado el caso de por lo menos 350 secuestros, víctimas de secuestro, que no aparecen en registros. Entonces, y que sí hubo denuncia en donde a los ciudadanos se les negó denunciar ante la unidad especializada en combate al secuestro. Dime una cosa, ¿se ha empoderado a la delincuencia en México? Personalmente creo que sí, porque si tú no la combates, si tú no le estás pegando, ¿dónde tienes que pegar? Tienes que pegar en armas, tienes que pegar en efectivo, tienes que romper los lazos de relación con las autoridades. En 2021 y 2022, las elecciones que tuvimos en México dieron como ganador absoluto a Morena. Y en ese proceso se documentó cómo el cártel o los cárteles más relevantes en nuestro país actuaron en favor de esos gobernadores, de esos alcaldes que ganaron prácticamente toda la franja del Pacífico en esas elecciones. Entonces, obviamente ahí hay una complicidad que se tiene que pagar de alguna manera, probablemente con abrazos. La otra es, si vemos los decomisos, encontramos que los decomisos de armas, de efectivo, de otros productos ilícitos ha caído entre un 60 y un 80%. E insisto en este desmantelamiento del Estado, en donde las fiscalías estatales y policías estatales tienen un 40% menos de recursos respecto al sexenio pasado, y el caso dramático de las policías municipales,
que tienen 0 pesos con 0 centavos desde hace 3 años para su fortalecimiento. Entonces, hoy hay que pensar en estos servidores públicos que perdieron la vida. En México estamos acostumbrados a hablar mal de las autoridades y creo que es importante reconocer a estas personas que fueron víctimas del mismo Estado, o sea, de estas fallas estructurales que llevan a que este poder criminal se encuentre absolutamente empoderado y que pueda hacer lo que sea, usando los medios que sea, y donde nadie paga y nadie reconoce su responsabilidad en este desastre que estamos viviendo los mexicanos. Así de claro. Francisco Rivas, como siempre, agradecido de tu apunte en un tema tan espinoso y tan complicado para los mexicanos de entender qué es la inseguridad y la violencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos el martes porque ahí vienen todos los datos específicos. Ahí estaremos con mucho gusto. Gracias, Francisco Rivas, el director de Observatorio Ciudadano.